Este año quizá ya te prometiste cambiar, levantarte temprano, comer mejor, ser más disciplinado, ser más tú. Pero mientras todos celebran el año nuevo con fuegos artificiales, hay alguien que está mirando el techo en silencio, sintiendo exactamente lo mismo de siempre. Esa voz incómoda que aparece cuando todo se apaga y te pregunta, ¿y si vuelvo a fallar otra vez? Hoy vas a descubrir el único hábito que puede transformar tu vida, incluso cuando ya no crees en ti. No es motivación, no es fuerza de voluntad, y no tiene nada que ver con empezar el lunes o el 1 de enero. Es algo tan pequeño que la mayoría lo ignora, pero si lo repites todos los días, puede cambiar por completo la forma en que te ves y la vida que construyes. La última noche del año llegó envuelta en ruido y luces. La ciudad entera parecía contener la respiración, como si todos estuvieran de acuerdo en una sola cosa. Mañana, todo empieza de nuevo. Desde la ventana se escuchaban risas, copas chocando, música que subía y bajaba entre edificios. Los fuegos artificiales empezaban a probar el cielo, pequeños estallidos impacientes anunciando lo que vendría después. Pero en el cuarto de José no había celebración. Solo una lámpara de luz amarilla parpadeando suavemente, un escritorio viejo y una hoja en blanco. José estaba sentado frente a ella, con el bolígrafo entre los dedos, mirando el papel como si fuera un espejo demasiado honesto. Sus manos sudaban un poco, su respiración era lenta, pesada. Cada diciembre era igual, el mismo ritual, la misma sensación de «esta vez sí», mezclada con un miedo que ya conocía demasiado bien. Apretó el bolígrafo y escribió en la parte de arriba, «Este año voy a cambiar». Lo susurró en voz baja, como si necesitara escucharse para creerlo. Debajo empezó a listar todo lo que quería hacer: levantarse temprano, leer más, comer mejor, ser disciplinado, convertirse en la persona que siempre imaginaba, pero que nunca lograba sostener. Por un momento sintió ilusión, esa chispa breve que aparece cuando imaginas una versión mejor de ti. Y entonces llegó el pensamiento, suave, incómodo, imposible de ignorar. Tú ya escribiste esta lista antes. El bolígrafo se detuvo. José cerró los ojos. Afuera el conteo regresivo comenzaba. 10, 9, 8. El reloj marcó las 12. El cielo explotó en colores. El mundo celebraba un nuevo comienzo. José cerró el cuaderno. Se recostó en la cama y miró el techo, sintiendo que, aunque el calendario cambiara, él seguía exactamente en el mismo lugar. Ojalá pudiera empezar bien, aunque sea una vez, murmuró. Pero en el fondo no estaba seguro de creerlo. El primer día del año amaneció en silencio. No hubo fuegos artificiales, no hubo música, no hubo esa energía mágica que todos prometen cuando empieza algo nuevo. Solo una habitación fría y un despertador marcando las 6 a.m. José lo había puesto lejos de la cama a propósito. Estaba convencido de que así no tendría opción, de que esta vez iba a ser diferente. El sonido comenzó a llenar el cuarto. José abrió un ojo, luego el otro. Miró el reloj. 5 minutos más, murmuró, dándose la vuelta. 5 minutos que se convirtieron en una hora que se convirtió en 3. Cuando volvió a abrir los ojos, la luz ya entraba fuerte por la ventana. El reloj marcaba casi las 11. La primera sensación no fue sueño, fue culpa. Una culpa pesada, directa, incómoda. Primer día del año y ya fallé. Se sentó en la cama, se pasó la mano por la cara tratando de no pensar en la lista que había escrito la noche anterior. Durante el desayuno, la culpa seguía ahí. En la ducha, también. Incluso cuando intentó leer un poco, como había prometido, las palabras pasaban sin entrarle. Ese día no hizo nada mal, pero tampoco hizo lo que había prometido, y eso dolía más. Esa noche, antes de dormir, José volvió a decirse, «Mañana sí». Puso 2 alarmas, luego una tercera, por si acaso.
Se acostó con esa sensación conocida: esperanza antes de dormir, derrota anticipada al despertar. Y al día siguiente pasó exactamente lo mismo. Los días empezaron a pasar sin hacer ruido, uno tras otro, sin grandes errores, sin grandes victorias. José lo intentaba y volvía a fallar. Por la noche se prometía cambiarlo todo. Por la mañana se sentía cansado incluso antes de empezar. Entusiasmo nocturno, derrota matutina, culpa al mediodía, silencio incómodo por la tarde. Era como vivir dentro de un círculo invisible, uno que siempre empezaba con esperanza y terminaba con vergüenza. Con el tiempo, José empezó a evitar los espejos. Cada vez que se veía reflejado, sentía que su propia imagen le decía algo que no quería escuchar. Eres puro discurso, solo palabras. Intentó levantarse temprano, falló. Intentó comer mejor, falló. Intentó concentrarse, dejar el teléfono, hacer las cosas bien, volvió a fallar. Y entonces, una noche cualquiera, sentado solo en su cuarto, esa pregunta apareció. No como un grito, como un susurro que no se iba. ¿Qué está mal conmigo? ¿Por qué quiero cambiar, pero no puedo? La pregunta se le quedó clavada en el pecho, pequeña, constante, dolorosa. No era falta de ganas, no era pereza, no era ignorancia. José sabía lo que tenía que hacer. Lo que no sabía era por qué siempre terminaba igual. Y sin saberlo, esa misma pregunta estaba a punto de llevarlo a la respuesta que cambiaría todo. Esa noche, casi sin darse cuenta, José volvió a sentarse frente a su escritorio. No para escribir metas, no para organizar su vida, solo para mirar nada. Afuera, la lluvia empezaba a caer con un ritmo lento, constante. Gotas golpeando el vidrio como si marcaran el paso del tiempo. Un sonido suave, pero insistente. José suspiró. No sé qué me pasa, murmuró, pasándose la mano por el cabello. ¿Por qué quiero cambiar, pero siempre termino igual? Movió unos papeles viejos, empujó un cuaderno, hizo espacio sin saber por qué. Entonces, algo cayó al suelo. Un sonido leve, seco. José se agachó y lo recogió. Era un sobre pequeño, un poco arrugado, con los bordes gastados por el tiempo. En el frente había una frase escrita a mano, con su letra. Para José. No la ignores esta vez. Frunció el ceño. ¿Cuándo escribí esto? Susurró. Se sentó de nuevo. El sobre pesaba más de lo que parecía. Por un momento dudó. Parte de él pensó que sería otra tontería escrita en un arranque de motivación, otra promesa vacía. Pero algo lo obligó a abrirlo. Dentro había una hoja doblada. La desplegó despacio. Reconoció su letra de inmediato, pero las palabras no se sintieron como suyas. Se sintieron como si alguien lo estuviera mirando directo a los ojos. José, si estás leyendo esto, probablemente estás otra vez donde juraste no volver. José tragó saliva. Sé que ahora mismo te sientes cansado de fallar. Sé que piensas que algo está mal contigo. Pero escúchame, porque esto te lo estás escribiendo tú mismo desde un día en el que todavía creías que era posible. La lluvia seguía cayendo. Este año no escribas nuevas metas, escribe nuevos hábitos. El calendario no tiene poder mágico. El 1 de enero no cambia tu vida. José cerró los ojos por un segundo. Deja de hacer listas enormes que solo te recuerdan lo lejos que estás. Elige un hábito pequeño, tan pequeño que no puedas poner excusas, tan pequeño que puedas hacerlo incluso en tus peores días. El nudo en la garganta apareció sin pedir permiso. No te prometas ser otra persona. Prométete una sola cosa. Hacer una pequeña acción todos los días, aunque sea ridículamente sencilla. José apretó la hoja con los dedos. Los grandes cambios no empiezan con grandes decisiones.
Empiezan con acciones tan pequeñas que casi nadie nota, excepto tú. Se quedó en silencio. No había reproche en esas palabras. No había juicio. Solo verdad. Una verdad incómoda, pero clara. José susurró, casi avergonzado. Yo ya sabía esto. Miró la fecha al final de la carta. Era de exactamente un año atrás. El mismo escritorio, la misma lámpara, el mismo José. Pero algo era distinto. Por primera vez no sintió motivación, sintió responsabilidad. Y esa sensación era nueva. La mañana siguiente llegó sin avisar. No hubo música inspiradora. No hubo un rayo de luz entrando por la ventana. No hubo sensación de nuevo comienzo. Solo un sonido. La alarma vibrando sobre la mesa de noche. 6 a.m. José abrió los ojos lentamente. El cuerpo le pesaba como si estuviera hecho de arena húmeda. Todo en él quería quedarse ahí. Todo en él quería repetir la misma historia. Entonces recordó la carta. Una frase apareció en su mente, tranquila pero firme. Un solo hábito. José respiró hondo. No tenía que levantarse una hora antes. No tenía que salir a correr. No tenía que convertirse en otra persona. Solo tenía que levantarse 10 minutos antes de lo habitual. 10 minutos. Puedo hacerlo, murmuró, aunque su voz sonó más a ruego que a convicción. Sus pies tocaron el suelo frío. No fue heroico, no fue bonito, fue torpe, lento, casi ridículo. Pero fue real. Se lavó la cara, se miró al espejo, no vio a alguien transformado, vio a alguien que, por primera vez en mucho tiempo, había cumplido una promesa. Pequeña, silenciosa, pero cumplida. Ese día no cambió su vida. No se sintió poderoso, no se sintió motivado, pero algo dentro de él se acomodó. Era una sensación nueva, ligera, casi imperceptible. Respeto. Por primera vez en meses, José había hecho exactamente lo que dijo que haría. Y aunque pareciera insignificante, esa fue su primera victoria. El segundo día, José volvió a intentarlo. La alarma sonó, abrió los ojos, se movió más lento que ayer, pero aún así se levantó esos 10 minutos antes. No se sintió mejor, no se sintió diferente, solo lo hizo. El tercer día, falló. Despertó tarde, se quedó mirando el techo con esa sensación familiar de derrota. «Ya ves», se dijo, «siempre lo mismo». Pero algo era distinto. La culpa no pesaba igual. No era un castigo, era solo un recordatorio. La carta seguía ahí. El hábito seguía siendo pequeño. La promesa seguía siendo posible. Al día siguiente volvió a intentarlo y lo logró. José empezó a entender algo importante. No se trataba de no fallar, se trataba de volver. Algunos días se levantaba sin problema, otros lo hacía de mala gana, y algunos días simplemente no lo lograba. Pero por primera vez en años, un mal día no arruinaba toda la semana. Antes, fallar una vez significaba rendirse por completo. Ahora, fallar solo significaba retomar mañana. Sin drama, sin discursos, sin castigarse. Y poco a poco, sin darse cuenta, esos 10 minutos comenzaron a acumularse. No como grandes logros, sino como pequeñas pruebas silenciosas de que José podía confiar otra vez en sí mismo. La constancia no llegó con fuerza, llegó con repetición. Y eso lo cambió todo. Con el tiempo, esos 10 minutos dejaron de sentirse extraños. No eran fáciles, pero ya no eran una pelea. Y fue entonces cuando José decidió añadir algo más. Nada grande, nada ambicioso, solo 5 flexiones. 5. ¿5? Pensó. Eso no cambia nada. Pero la carta volvió a aparecer en su mente. Un hábito tan pequeño que no puedas poner excusas. La primera vez bajó al suelo con torpeza. Los brazos le temblaban, la respiración se le fue de golpe. 1, 2, 3. En la cuarta sintió que no podía más. Se dejó caer boca arriba, mirando el techo. ¿Por qué se siente como si fueran 50? Rió, jadeando. Pero las hizo. No porque fueran muchas, sino porque eran pocas.
Al día siguiente volvió a hacerlo y al siguiente también. Algunos días le costaban más, otros los hacía casi sin pensar. La magia no estaba en el ejercicio, no estaba en el cuerpo, no estaba en la fuerza. La magia estaba en algo más simple. José ya no estaba intentando ser perfecto, estaba intentando ser constante. Y cada vez que hacía esas 5 flexiones, le estaba diciendo algo sin palabras. Puedo confiar en mí. Y esa idea empezó a quedarse. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. José seguía levantándose 10 minutos antes, 5 flexiones, 10 minutos de lectura, nada espectacular, nada digno de un video viral, solo constancia silenciosa. Y poco a poco, algo cambió. Las mañanas ya no eran una batalla, no necesitaba luchar consigo mismo para levantarse, simplemente lo hacía. Los días malos dejaron de arrastrarlo. Antes, un fallo significaba rendirse toda la semana. Ahora, fallar un hábito solo significaba retomarlo al día siguiente, sin drama, sin culpa, sin discursos internos que lo torturaran. Meses después, José comenzó a notar detalles que antes ignoraba. Su respiración ya no se aceleraba tanto al hacer las flexiones. Su cuerpo no era más fuerte, pero sí más dispuesto. Y leer esos 10 minutos le daba un espacio propio, un refugio dentro del ruido del día. Un día, alguien en el trabajo le dijo, «Te ves distinto, como más tranquilo». José se quedó en silencio. No sabía qué responder. No había hecho nada extraordinario, pero sí había hecho algo profundo. Había aprendido a respetarse. Y con cada pequeño hábito acumulado, con cada promesa diaria cumplida, José empezó a sentir algo que creía perdido: orgullo. Orgullo humilde, silencioso, invisible para los demás, pero imposible de ignorar para él mismo. La carta seguía allí, guardada en el cajón, recordándole que no necesitaba un año nuevo, sino hábitos pequeños que se repitieran cada día. Y José lo entendió finalmente. No había cambiado su vida de golpe, había cambiado su manera de aparecer cada día. Pequeños pasos, repetidos miles de veces, habían construido una nueva versión de él mismo. Una versión que podía confiar en su propia palabra. Y así, un año después, José sonrió. No por lo que había logrado ante el mundo, sino por lo que había logrado para sí mismo. Un año después, José se sentó frente a su escritorio. La misma lámpara, el mismo cuaderno, el mismo escritorio viejo. Nada había cambiado, pero todo dentro de él, sí. Miró la carta que había escrito el año anterior. La abrió despacio, leyendo cada palabra con nuevos ojos. Ya no eran advertencias, ya no eran reproches, eran pruebas. Pruebas de que los hábitos, aunque pequeños, se acumulan. Pruebas de que cumplir promesas, aunque sean mínimas, devuelve algo que hace años había perdido: respeto por uno mismo. José respiró hondo. No había transformaciones espectaculares, no había un yo perfecto frente al espejo, solo una sensación profunda, silenciosa, continuidad. Pequeños pasos repetidos cada día que, al cabo de meses, construyeron algo firme, una base sólida en la que sostenerse. Porque ahí estaba la verdad. No necesitas un año nuevo, no necesitas un cambio dramático, no necesitas ser otra persona de la noche a la mañana. Tu vida cambia cuando cambias tus hábitos. Uno solo, tan pequeño que puedas cumplirlo incluso en tus días más cansados, más tristes, más confusos. Eso es lo que cambia todo. José sonrió, una sonrisa suave, silenciosa, de esas que vienen del corazón. No por lo que el mundo veía, sino por lo que él había logrado construir para sí mismo. Se levantó, caminó a la ventana y miró los fuegos artificiales iluminando el cielo. Colores rojos, verdes, dorados, pequeños latidos de esperanza. Y esta vez entendió algo que nunca antes había sentido. No eres la persona que falló, eres la persona que sigue intentándolo. José volvió a su escritorio, tomó el bolígrafo y en una hoja nueva escribió solo una frase: «Gracias por no rendirte». Simple, mínima, pero contenía todo: esfuerzo, paciencia, constancia, amor propio. Luego dobló otra hoja y escribió una carta para el José del futuro. Si estás leyendo esto, recuerda, cambiaste por algo pequeño que repetiste 1000 veces. Sigue ahí, no porque debas,
sino porque te lo mereces. La guardó en un sobre. No abrir hasta el próximo año. José sonrió de nuevo y susurró con decisión: este año no voy a prometer nada, solo voy a seguir apareciendo. Y por primera vez, no era un deseo, era una decisión. Porque ahí estaba la verdad que quizás tú también necesitabas escuchar. Los hábitos no cambian el mundo en un día, pero cambian tu vida para siempre. Un solo hábito, un pequeño paso cada día. Eso es lo que transforma tu historia.